Volvemos otra vez a poner a grabar. Entonces decía que mi recomendación es que hagan copiar y pegar, ¿sí? A cada una de las tablas cuando tienen que hacer los ejercicios. Que no pierdan tiempo en el tema de los formatos, que es lo que pide generalmente la primer consigna de cada ejercicio, les pide aplicar los formatos correspondientes, negrita, cursiva, etcétera, etcétera. La verdad, a mí no me interesa y no lo voy a evaluar en el parcial eso. No voy a evaluar que pongan más linda o más fea una tabla, sino que lo que me interesa es que entiendan cómo utilizar los cálculos, ¿sí? Por lo cual, copiar de la guía de ejercicios y pegar en una hoja en blanco y a partir de ahí empiezan a hacer cada uno y resolver cada uno de los ejercicios con lo que les pide el resto del enunciado, ¿sí? Bueno, les recuerdo lo que les digo siempre. Si se traban en algo, a partir de la explicación que estoy empezando a dar ahora, me paran y me preguntan, ¿sí? Esto vamos a ir desde lo más simple a lo más complejo, por lo cual, si se les va acumulando cosas que no entienden, cada vez va a ser más difícil después entenderlo, ¿sí? Entonces, ténganse paciencia, repitan lo que no entienden, busquen información en internet, si por ahí no entienden algo, así como están los videos que yo les estoy subiendo, los tutoriales que están todos en YouTube y son un conjunto de videos que forman parte de un curso que hay de Excel ya prearmado. Hay un montón de otros tutoriales que sirven para explicar cada una de las cosas que nosotros necesitamos. O sea, es tan simple y sencillo como decir, por ejemplo, no entienden cómo hacer una suma, bueno, ponen sumar en Excel y les va a aparecer un montón de videos en los cuales tienen distintas explicaciones que alguna de ellas o más de una de ellas les va a servir para poder interpretar mejor lo que por ahí no entienden del ejercicio, ¿sí? Bueno, sí, escucho. ¿Se puede de una tabla que hay en un PDF copiarla y pegarla así en Excel y queda así como para Sí, modificar? se puede, se puede. Ah, bien. Si no llegan a poder, me lo dicen y les subo el archivo de Word abierto, no hay problema eso, ¿sí? De hecho, después se lo subo al campus, no hay problema eso, para que puedan copiar y pegar directamente la tabla. Bien, gracias. Bueno, entonces, a partir de ahora, entonces vamos a empezar a resolver el primer ejercicio de la guía de Excel de Informática 1, ¿sí? Este es el primer ejercicio de la guía de Excel de Informática 1. Bueno, enunciado entonces, ¿qué nos dice? Nos dice la primera consigna que apliquemos los formatos, eso les acabo de decir, que directamente copiamos la tabla y la pegamos así como la tenemos acá, como yo ya la tengo armada. Y después vamos a empezar a hacer el cálculo, que nos dice, punto 2, calcular los totales de cada mes utilizando los símbolos matemáticos del teclado en la fila total. Bueno, acá ustedes, como ven, tenemos una tabla en la que tenemos todos los meses del año con una cierta cantidad de valores que podrían representar las ventas de un primer semestre de un año, ¿sí? Por zonas de venta, por ejemplo, Capital Federal, zona norte, zona sur, zona oeste, ¿sí? Y debajo tenemos dos filas en las cuales tenemos que completar con los totales. Tenemos un total y un total bis. Ahora vamos a ver por qué tenemos cada una separada de esta manera. Lo tenemos así porque vamos a practicar dos maneras de hacer lo mismo utilizando los valores, los símbolos matemáticos del teclado numérico y la otra ya empezando a utilizar las funciones que tiene Excel para hacer cálculos. Bueno, la primera cuestión que tenemos que hacer entonces es ver cuáles son las teclas que se utilizan para hacer los cálculos matemáticos. El signo más
va a ser el que vamos a utilizar para sumar. El signo menos para restar. El asterisco va a ser el que vamos a utilizar para multiplicar. El asterisco lo tenemos en el teclado numérico, ¿sí? Al lado del signo menos, o si no lo tenemos en el teclado general, al lado de la tecla Enter, ¿sí? Compartiendo también con el signo más. Y la tecla de la barra, ¿sí? La barra normal, digamos, no la barra invertida, para dividir. Entonces, el signo más va a ser para sumar, el signo menos va a ser para restar, el asterisco para multiplicar y la barra para dividir, ¿sí? ¿Cómo le indico a Excel que yo lo que voy a hacer, lo que yo voy a ingresar en una celda es una fórmula o un cálculo de algo? Bueno, anteponiendo a lo que voy a ingresar el signo igual, ¿sí? Si yo no pongo el signo igual y yo cargo cualquier cosa, por ejemplo, la palabra Pablo, yo ahora estoy posicionado en la celda B7, cargo la palabra Pablo y le ingreso Enter, va a quedar ese valor y no va a ser absolutamente nada. Estoy cargando un valor como podría ser cualquiera de estos otros valores numéricos o de textos, ¿sí? Es un dato, ¿sí? No es un cálculo. Bueno, para que Excel entienda que lo que yo estoy ingresando es una fórmula o lo que voy a ingresar va a ser algo que va a tener que calcular, lo que tengo que hacer es anteponerle el signo igual a lo que yo voy a ingresar. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es borrar lo que tengo ahí adentro. Para eso presiono cualquiera de las teclas que utilizo para borrar. Fíjense que en este caso el contenido que contiene la celda, que es lo que estoy viendo acá adentro, en esta barra, en la barra de fórmulas, ¿sí? Es la palabra Pablo y lo veo a su vez en la pantalla, es lo mismo que estoy viendo. Ahora vamos a ver que cuando yo ingrese una fórmula acá en la celda B7, lo que yo voy a ver en la barra de la fórmula va a ser la función o la fórmula, y acá voy a ver el resultado, que esa es la diferencia que tengo fundamental cuando ingreso un valor sin anteponerle la fórmula, el símbolo igual delante, para que Excel lo interprete como que tiene que hacer un cálculo. Entonces borramos, ponemos el signo igual, y lo que me va a decir ahora, lo que me dice es hacer los cálculos utilizando los símbolos matemáticos. Bueno, para eso lo que tengo que hacer es agarrar cada uno de los valores que tengo que sumar, ¿sí? Y marcar la celda en la que están contenidos. No el valor, ¿sí? Sino la celda. O sea que el primer valor va a ser B3 más B4 más B5 más B6. Yo podría ir cargando, marcando cada una de las celdas directamente, o podría escribir B5, B6, B4, ¿sí? Son dos maneras de cargar lo mismo. Bueno, fíjense, en la barra de fórmulas, yo lo que acabo de ingresar es la fórmula que quiero que calcule, que lo que quiero que haga es que sume todos esos valores. A eso le antepuse el signo igual, entonces lo está interpretando como que es una fórmula. Le doy Enter y automáticamente en la celda B7 lo que yo veo es el resultado de la operación. Pero el contenido real de la celda es lo que me aparece acá en la barra, que es la fórmula. Igual B3 más B4 más B5 más B6. ¿Sí? Y acá lo que yo veo en la pantalla es el resultado. O sea que acá se agrega una complejidad más a lo que yo cuando vimos Word les explicaba, que es que cuando uno ve en la pantalla algo en el Word, no necesariamente en el papel va a salir de la misma manera, y que teníamos que ver la vista preliminar. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Lo que veo en la pantalla no es lo que voy a ver en el papel, y además lo que contiene cada celda no necesariamente es lo que estoy viendo en la pantalla, sino que lo que contiene la celda es lo que se ve acá en esta barra, ¿sí? Bueno, ¿qué ventaja tiene el hacer esto? Y acá es donde empieza a tener sentido el utilizar el Excel, con esto que les voy a decir ahora.
supónganse que yo en la zona norte me doy cuenta que en lugar de haber vendido 2.000 pesos, vendí 6.000. Entonces vengo acá y modifico el valor y pongo 6.000. Bueno, automáticamente lo que va a pasar es que el resultado del cálculo se va a ajustar a ese valor que yo modifiqué de los datos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que yo lo que estoy haciendo, estoy automatizando el cálculo, ¿sí? Estoy automatizando los cálculos. Si no estaríamos haciendo esto. O sea, yo estoy armando una tabla que me va a servir una vez, pienso una sola vez, armo una sola vez la tabla, la diseño y después lo único que tengo que hacer es modificar valores, ¿sí? Es distinto que si tendría que usar una calculadora, por ejemplo. Si no, sería lo mismo. ¿Qué diferencia habría en sumar todos estos valores con una calculadora que sumarlos con el Excel? ¿Sí? La ventaja de utilizar el Excel es que si yo vengo acá y ajusto y pongo 2.000, por ejemplo, automáticamente se me actualiza el valor total de la suma. Y es algo dinámico. O sea que yo puedo modificar lo que estoy haciendo y el ejercicio se me va a ir actualizando, ¿sí? El valor se me va a ir actualizando. Otra ventaja que tengo va a ser esto otro que voy a hacer ahora. Yo solamente necesito hacer el cálculo en esta columna, porque en el resto de las columnas lo que tendría que hacer es exactamente lo mismo. Tendría que pararme acá y poner igual C3 más C4 más C5 más C6. D3 más D4 más D5 más D6 y así sucesivamente hasta acá. Bueno, eso no es necesario. Yo simplemente con posicionarme en la celda que tiene el primer cálculo, venir acá y cuando el puntero del mouse, que lo tengo como una cruz blanca gruesa, se transforma en una crucecita negra finita, hago clic con el botón izquierdo y arrastro el botón hacia la derecha, automáticamente Excel entiende que lo que tiene que hacer es completar el resto de las columnas con el mismo cálculo que acabo de hacer en esa primer columna. Y si yo vengo acá y reviso, efectivamente lo que hizo Excel fue reemplazar B3, B4, B5 y B6 por C3, C4, C5 y C6 porque está en la columna C, acá por D, acá por E, acá por F y acá por G, ¿sí? Y hacer el mismo cálculo. De esa manera estoy ganando muchísimo tiempo, ¿sí? O sea, automatizo las cosas una sola vez y después obtengo siempre el resultado de manera mucho más rápida. A su vez, yo esta tabla, una vez que la tengo armada con las funciones, con las fórmulas, la voy a poder copiar y pegar así como hice con la tabla que copié del Word para poder armar acá con los valores. Voy a poder copiarla con los cálculos y después pasarla a otra hoja nueva, por ejemplo, y ahí hacer nuevamente cálculos otra vez. Bueno, seguimos avanzando con el punto 2 ahora. En esta primera parte, sí, escucho. No, recién veíamos que poníamos, por ejemplo, igual B3 más B4 y todo eso. Si nosotros seleccionamos todas las casillas, ¿cómo habría que ponerse ahí? Igual, seleccionamos todas las casillas y el signo más en dónde iría. Repetime de vuelta la pregunta, por favor. O sea, recién veíamos cómo podíamos sumar seleccionando de a una las casillas, Sí, ya sea haciendo clic o escribiéndolo. sí. Hay una forma también como seleccionando todas las casillas directamente. No, para marcarlo utilizando todas las casillas o todas las celdas, lo que vamos a hacer es lo que vamos a empezar a hacer ahora, que es usando las funciones, ¿sí? Y marcándoles el rango directamente, lo que les expliqué antes del rango de celdas, ¿sí? Ah, Para eso es el tema del rango, es para las funciones. Cuando estamos haciendo suma o resta o multiplicación o división utilizando los comandos aritméticos, que es lo que hicimos en este primer punto, lo que se hace es cargar de a una las celdas o ir marcándolas con el mouse como fui haciendo yo, haciendo clic.
¿sí? Claro. Bueno, ahora vamos a ir abajo. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, escucho. Yo el ejercicio, el 1, yo lo hice con Se la corta, fórmula sumar. se cortó, no te escuché lo que me preguntaste. Que yo el ejercicio 1 lo hice con la fórmula sumar. Sí, ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer eso. En la primera parte, lo que pide el ejercicio es el punto 2, calcularlo usando los valores aritméticos, que eso, bueno, es algo que tienen que saber también, porque puede ser que necesiten sumar algo puntual y no necesiten sumar un rango de celdas, ¿sí? Por eso es que se ve esto, porque es otra manera de hacer un cálculo también. El otro punto, que es el punto 3, es lo que vamos a empezar a usar las funciones y ahí aparece la función suma, ¿sí? Bueno, sigo avanzando entonces. El punto 3 pide calcular los totales de cada mes utilizando la fórmula suma en la fila total bis. Entonces, primera cuestión que marco siempre. Me posiciono en donde quiero el valor del resultado. En este caso va a ser la celda B8, ¿sí? Estoy parado en la celda B8. Segunda cuestión. Me pide que utilice una función. Yo tendría, ¿sí? Yo podría acordarme ya de memoria cómo se utiliza esa función o cómo se usa esa función y la sintaxis que tiene. Yo lo que recomiendo, para no tener que estar acordándonos de eso, es utilizar este botoncito que tenemos acá en la barra de fórmula que dice insertar función y que tiene el simbolito de f de x, que en matemática representa las funciones, ¿sí? Que se llama el asistente de función, ¿sí? Yo le voy a dar clic a este botón y ahí me va a desplegar un menú flotante, ¿sí? Todos lo están viendo, ¿sí? Que dice insertar función. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ese menú es un menú auxiliar en el cual yo voy a tener todas las funciones posibles que tiene el Excel concentradas acá dentro de este menú. Si yo vengo acá y elijo la opción todo, ¿sí? Me van a aparecer todas las funciones ordenadas de manera alfabética, de la A a la Z, todo lo que se puede hacer con Excel está acá dentro, ¿sí? A su vez también voy a tener algunas categorías que voy a poder ir para ir filtrando, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer cosas que tienen que ver con fórmulas matemáticas, por ejemplo, como es lo que vamos a hacer ahora, podría elegir esta categoría que es trigonométricas, matemáticas y trigonométricas. Si quisiera hacer cosas que tienen que ver con texto, por ejemplo, recortar una palabra, encadenar, ¿sí? Concatenar, bueno, si quisiera hacer ese tipo de cosas, podría elegir la categoría que tiene que ver con texto. Lo más fácil que es elegir acá todo, y después acá donde dice escriba una breve descripción de lo que desea hacer, escribir en este caso sumar, ¿sí? Que es lo que queremos hacer. Y ahí le damos al botoncito que dice ir. Y acá me va a aparecer, ¿sí? Todas las funciones que dentro del Excel tengan algo que ver con la función suma, con la función sumar, con sumar algo, ¿sí? La que yo específicamente estoy necesitando es esta que está acá, que se llama suma, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que es esa función si no tengo idea cuál es la función que estoy buscando? Porque puede pasar que yo esté queriendo hacer algo y que en realidad no sepa si hay una función de Excel que sirva para hacer eso. Entonces lo que hago que es pararme sobre cada una de las funciones e ir viendo para qué sirve. ¿Dónde me doy cuenta para qué sirve? Leyendo acá esta descripción que aparece. Por ejemplo, acá en suma me dice suma todos los números en un rango de celdas. Es la función que yo estoy buscando esta, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es venir acá, llamar al asistente de celda apretando el botoncito F de X. Ahí me va a aparecer el asistente de función. Voy a elegir la función que necesito utilizar, escribiendo acá una pequeña descripción de lo que quiero, sumar, por ejemplo. Después elijo la función
y ahí le doy aceptar. Y ahí me va a aparecer para que yo pueda ir completando los datos que necesito para poder hacer los cálculos, ¿sí?, que quiero hacer, ¿sí? Y acá me vuelven a aparecer otras cosas, por ejemplo. Por ejemplo, me vuelve a aparecer la explicación de para qué sirve la función esta. Otra cosa importante que aparece acá adentro es el tema de la ayuda, ¿sí? Ayuda sobre esta función. Si yo presiono ahí, no sé si ahora vieron la otra ventana flotante que se abrió, esa ventana me parece que ustedes no la ven, ¿sí? No. Bueno, ahora voy a dejar de compartirles, ¿sí? Les voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿sí? Y les voy a compartir la ventana de ayuda que apareció, para que la vean. ¿Ahí la ven ahora, la ventanita de ayuda? Sí, profe. Bueno. Sí. Esto aparece en cada una de las funciones que tenemos dentro del Excel, ¿sí? Tenemos qué función es, la descripción, para qué se utiliza, y debajo, lo más importante, ejemplos de aplicación, ¿sí? Entonces, además de poder utilizar esto que les dije, que es buscar en internet algún tutorial que tenga la explicación, tenemos esta otra opción, que es que la ayuda de las funciones en Excel es una de las pocas veces que en los programas la ayuda sirve. En este caso sirve, porque está muy bien explicado. Tenemos ejemplos de aplicación con valores que podemos probar y ver para ver cómo se utiliza esa función, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir nuevamente la pantalla de la ayuda, ¿sí? Y ahora les voy a volver a compartir la pantalla del ejercicio que estábamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces acá teníamos la función, ¿sí? Habíamos ingresado al asistente, habíamos elegido la función suma y ahora teníamos que completar con el rango de celdas que nos está... ¿Están viendo bien la pantalla ustedes? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Entonces, volvemos a entrar, volvemos a elegir la función suma. Y acá le tenemos que indicar, en este caso, no sé quién me consultaba cómo se podía hacer para marcarle el grupo de celdas. Esto es lo que tenemos que hacer. Acá le cargamos el rango de celdas que queremos sumar. Entonces acá donde dice número 1 le vamos a poner B3, 2 puntos, B7, perdón, B6, que es la última celda que queremos sumar. Nosotros queremos sumar el rango que va desde B3 hasta B6, ¿sí? Ahí le damos a aceptar y fíjense que me da el mismo valor que me daba sumando de la otra manera, que era utilizando los signos aritméticos. Si yo me paro en B7, voy a ver que la operación está hecha usando el signo más, y si me paro en B8, voy a ver que la operación está hecha utilizando la función suma, ¿sí? Si yo quisiera borrar lo que acabo de hacer, que es lo que voy a hacer para mostrarles otra manera de usar la función suma sin necesidad de entrar por acá, presiono la tecla suprimir y con eso borro lo que contiene la celda. Otra manera de hacer la suma utilizando la función suma sería venir acá directamente, arriba a la derecha, donde aparece el botoncito este que tiene el símbolo de la letra epsilon griega y que dice autosuma, presionar el botón autosuma y automáticamente, fíjense que lo que hace es ingresarme la función suma y pedirme que le complete el rango de celdas que quiero que sume. Lo que tengo que hacer después es marcar el rango de celdas, marcándolo primero en la función, darle Enter. Bueno, acá me quedó mal puesto porque puso B3 a B7, tengo que poner a B6. ¿Sí? Y ahí me va a aparecer exactamente el mismo cálculo que teníamos antes, que en realidad es la misma función que ingresamos por el asistente, ¿sí? Ahora estamos entrando por el botoncito de autosuma que lo tenemos acá arriba.
¿Cómo tendría que hacer para completar el resto de las celdas? Exactamente de la misma manera que hice antes cuando completé con el botón de suma, ¿sí? Con el signo suma, cuando hicimos el cálculo con los símbolos aritméticos. Marco la primera celda que contiene la primera función, arrastro el mouse hacia la derecha donde se hace finito la crucecita y ahí completo con el resto de los valores. Y lo que va a hacer es lo mismo que hizo antes, interpretar que lo que yo quiero hacer es sumar exactamente lo que está arriba de la misma manera y reemplazar donde dice B3 2 puntos B6 por C3 2 puntos C6, D3 2 puntos C6 y así sucesivamente. ¿Está bien? Hasta acá, ¿alguna duda o alguna consulta? Con esto terminaríamos el primer ejercicio. Sí, buenas tardes, profesor. Lo que no entiendo es de dónde sacó el B y para pasar al C, eso no sé por qué. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende lo que decís. Vos lo que estás haciendo los cálculos, ¿sí? Vamos a posicionarnos acá, ¿sí? Lo que estás haciendo es, haciendo los cálculos, ¿sí? En este caso lo que hicimos fue sumar cada una de estas celdas. Los valores que están acá, en este caso 2000, 6000, 5000, 4000, están guardados, ¿sí? En cada una de las celdas. 2000 está en la celda B3, 6000 está en la B4, 5000 en la B5, 4000 en la B6. Entonces yo lo que hago es hacer referencia a cada una de las celdas, no a los valores, ¿sí? Entonces, en este caso lo que hago es decir, igual B3 más B4 más B5 más B6, porque estoy usando el signo más para hacer el cálculo. En este otro renglón de abajo, ¿sí? en la fila 8, lo que me pide es que utilice la función, ¿sí? Entonces lo que hago es utilizar la función y hacer referencia al conjunto de celdas, que es lo que expliqué antes, el tema del rango, el tema del conjunto de celdas, que se nombran nombrando los extremos, ¿sí? En este caso, B3 y B6 son los extremos que contienen todos los valores que yo quiero sumar, que son estos que acabo de pintar, ¿sí? Entonces pongo igual suma B3 y B6, entre B3 y B6, y con eso me hace la suma de todos los valores que están dentro de ese conjunto de celdas o rango. ¿Por qué pasa a llamarse C3, D3? Porque cada uno de los demás valores que yo quiero sumar, que están en la columna de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, están cada uno dentro de una columna distinta, que es la columna C, la columna D, la columna E, F y G, ¿sí? Que si yo me fijo cada valor, ¿sí? Por ejemplo, febrero, Capital Federal, está en la C3. Marzo, Capital Federal, está en la D3. Entonces lo que yo hago es después sumar cada uno de los valores, ¿sí? De cada una de las columnas, por eso corresponde a cada una de las diferentes columnas, la columna C, la columna D, la columna E. Si yo acá seguiría poniendo B, seguiría sumando, haciendo referencia a lo que está en esta columna que está acá, ¿sí? Lo que hace Excel es interpretar que yo lo que quiero hacer es repetir este mismo cálculo acá debajo en esta celda y directamente cuando yo tiro del botoncito este y arrastro hacia la derecha es completarme con los valores que corresponden a cada una de las columnas con la misma fórmula que tengo en la primera celda que está acá. Copia la fórmula que tengo en la celda B en el resto de las celdas que tengo hacia la derecha, ¿sí? Lo mismo hace en este caso con la función suma. Ahí, por eso es que pasa de B a C, de C a D y así sucesivamente, porque lo que hace es interpretar que tiene que hacer lo mismo, pero correspondiendo
a la columna en la que está posicionado. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, listo. Entonces, hasta acá el ejercicio número 1, ¿sí? Ahora vamos a empezar con el ejercicio número 2. Pasamos a la otra solapa en donde yo ya tengo cargada la tabla del ejercicio número 2. De ahora en más, lo que vamos a hacer es utilizar funciones, ¿sí? En este caso, en este ejercicio 2, es en el otro que vamos a utilizar los símbolos matemáticos y la función suma. Después en el resto, a partir de ahí, vamos a utilizar funciones directamente sin utilizar los comandos aritméticos. Entonces, en esta primera parte, ¿qué nos dice? El punto 1 lo vamos a obviar, que tiene que ver con esto que les comenté de los formatos de las celdas, negrita, cursiva, eso que los dejo para que lo investiguen ustedes, ¿sí? Porque es muy parecido a cómo se realiza en el Word. El punto 2 dice calcular el subtotal de cada mes utilizando los símbolos matemáticos del teclado numérico en la fila utilidad bruta. Y debajo tenemos un recuadrito chiquito, abajo, no un recuadrito, una cuantita chiquita que dice ayuda a memoria, y nos explica cómo se calcula la utilidad bruta y cómo se calcula la utilidad neta. Y dice, utilidad bruta, ventas más costos. ¿Sí? Utilidad neta, utilidad bruta más gastos más impuestos. ¿Sí? ¿Por qué estamos utilizando el signo más? Porque ya los valores están cargados con signo negativo cuando son algo que resta. Entonces lo que vamos a hacer es una suma aritmética, ¿sí? No vamos a hacer una suma común, digamos, sino que es una suma algebraica, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es posicionarme donde quiero hacer el cálculo del primer valor, que es en la celda B5, ¿sí? Ahí donde tendría que ir la primera utilidad bruta, la utilidad del mes de enero. Ahí, entonces, escribo el signo igual, con eso le estoy indicando a Excel que lo que voy a hacer es una fórmula o función, y después lo que tengo que hacer es, a las ventas que están en la celda B3, sumarle algebraicamente los costos que están en la celda B4. O sea que la fórmula sería igual B3 más B4, ¿sí? Una vez que hago eso, presiono Enter, con eso acepto lo que acabo de ingresar, y después vuelvo a repetir lo que hicimos en el ejercicio anterior, que es donde el cursor se transforma de una cruz blanca gruesa a una cruz en negro finita, hago clic, arrastro el mouse hacia la derecha y completo con el resto de las operaciones los demás valores, ¿sí? Y fíjense que lo que hizo fue entender que lo que tenía que hacer era reemplazar la B por la C y hacer C3 más C4, acá D3 más D4, y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, estamos hablando de valores pequeños, por lo cual podemos chequear a simple vista si lo que estamos haciendo está bien. 10.000 menos 400 me da 9.600, por lo cual la operación que estamos haciendo está correcta, ¿sí? Bueno, el punto 3 nos pide calcular el total de cada mes, ¿sí? Bueno, y para eso nos dice que tenemos que utilizar, en este caso, la función suma. La función suma, sumando ¿qué cosa? Utilidad bruta más gastos más impuestos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es ir al asistente, buscar la función suma, que ya la tenemos acá dentro de las utilizadas recientemente, y acá ingresarle el rango de celda que nosotros queremos que sume. Fíjense que siempre Excel nos sugiere un rango de celdas, ¿sí? Mira alrededor de donde está parado y se fija qué tengo para poder sumar. Y todo esto que está acá arriba, bueno, vamos a sugerirle desde B3 a B7.
Bueno, nosotros en realidad no necesitamos que sea de B3 a B7, sino que necesitamos que sea desde B5 a B7. B5 que es donde está el primer valor de la utilidad bruta, ¿sí? Hasta B7 que es donde está el valor de los impuestos. Ahí le damos a aceptar y ahí obtenemos el primer resultado, que es 9.600 menos 100 menos 200, ¿sí? Una vez que tengo el primer valor, vuelvo a repetir lo que hice antes. Completo hacia la derecha arrastrando y ahí tengo hecho el cálculo del resto de los valores que necesitaba el ejercicio, ¿sí? Con esto terminamos el ejercicio número 2. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta? Bueno, buenísimo entonces. Seguimos Sí, avanzando. profesor, Escucho. entiendo desde dónde sale el B5, pero el B7, B7 es donde está el valor del impuesto, por eso tenés que poner B7. Porque lo que vos querés, vuelvo a repetir esto. por lo que quiero calcular. Claro, vos querés calcular, Ok, ok. vos querés sumar lo que está entre B5 y B7, por eso estás marcándole el B7. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Buenísimo. Gracias, No, de nada. Bueno, pasamos entonces, vamos a resolver el ejercicio número 3 de la guía de Excel. Pasamos al enunciado. A ver, primer punto, vamos a obviarlo como venimos haciendo hasta ahora porque tiene que ver con el tema del formato. Entonces, como les decía, es muy similar a como se hace en el Word, lo hacemos sin ningún problema. Vamos al punto 2. Calcular el total de cada producto, utilizando la fórmula producto en la columna total. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá en esta tabla? Primero, lo primero siempre que tenemos que hacer es interpretar lo que tenemos de información, ¿sí? El 90% de los cálculos se hacen de manera equivocada porque tenemos alguna interpretación errónea de lo que tenemos que hacer, digamos, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo que hacer, ¿qué es? Calcular total. Por ahí este enunciado está medio confuso, entonces vamos a aclararlo un poco. Lo que hay que hacer es multiplicar cantidad por precio en cada uno de los renglones, ¿sí? Concretamente, eso es lo que dice en el punto 2. Para multiplicar cantidad por precio, yo tendría dos maneras de hacerlo. Una sería esta que voy a hacer ahora. Yo podría hacer igual cantidad que está en la celda B2 por, utilizando el asterisco, el precio que está en la celda C2, ¿sí? Igual B2 por C2 y con eso calculo la multiplicación, así como arrastraba hacia el costado para completar los valores que quería repetir, en este caso arrastro hacia abajo y voy a repetir el resto de las multiplicaciones para las demás filas, ¿sí? Si se fijan, lo que aparece dentro de la celda, de la barra de fórmula, es igual B2 por C2, igual B3 por C3, B4 por C4, B5 por C5, ¿sí? La multiplicación utilizando el comando asterisco, que es lo que se utiliza para multiplicar. Esto sería una manera de hacerlo. Lo que me pide acá en el enunciado no es que lo haga de esta manera, sino que lo haga utilizando otra función, que es la función producto, que es la función que se utiliza para multiplicar entre sí todos los números que aparecen dentro de un rango de celdas, dentro de un conjunto de celdas. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo primero que hago siempre, pararme donde quiero el resultado. El resultado lo quiero en la celda D2. Me paro en la celda D2, llamo al asistente de función f de x y ahí de vuelta lo mismo que hicimos antes. ¿Qué es lo que quiero hacer? Producto. ¿Sí? Le doy al botoncito ir y ahí me va a traer todas las funciones que tienen que ver con hacer algún producto. La que yo necesito es la primera de todas, la que se llama justamente producto, que si yo me fijo acá, me explica y me dice, multiplica todos los números especificados como argumentos dentro de un rango. Le doy a aceptar, me aparece
la función y todo este tipo de funciones que estamos viendo en esta primera parte de las explicaciones de Excel, ¿sí? Lo que estamos viendo son funciones que trabajan o funcionan, valga la redundancia, con el mismo modo. Yo lo que tengo es la función y entre paréntesis le voy a cargar el rango de celdas al cual yo quiero que le haga el cálculo. El conjunto de celdas que quiero que sume, el conjunto de celdas que quiero que multiplique o el conjunto de celdas que quiero que calcule el promedio, por ejemplo, que es una de las cosas que vamos a hacer ahora, ¿sí? En este caso yo quiero que multiplique el rango de celdas que yo le voy a marcar. ¿Cuál es el rango de celdas que yo quiero que marque? El rango es lo que va entre B2 y C2, por lo cual en este caso el rango que me sugiere automáticamente Excel coincide con el rango que yo quiero que calcule, por lo cual lo voy a dejar así, ¿sí? Le doy a aceptar y voy a completar hacia abajo con el resto de las celdas, ¿sí? Y fíjense que lo que hace es exactamente lo mismo que hizo antes. Reemplaza B2, C2 por B3, C3, B4, C4, ¿sí? Y así sucesivamente en cada una. ¿Está bien? Sí. Punto 3. Me pide que calcule el promedio de los productos utilizando otra función, la función promedio en la fila precio promedio, que es en la que estoy parado ahora, en la fila 8 en este caso. Entonces, me posiciono donde quiero el resultado, que va a ser en C8. Ahí voy a apretar el asistente de fórmulas, ¿sí? Y voy a llamar el asistente y acá voy a buscar promedio, ¿sí? Así como hicimos antes con suma, como hicimos antes con producto. Le doy a ir y ahí me aparecen todas las funciones que tienen que ver con calcular algún tipo de promedio. La que yo necesito es esta que está acá, que dice, devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, matrices, etcétera, etcétera. Le doy a aceptar. Y acá le voy a cargar, ¿sí?, el rango de celdas que yo quiero al cual le calcule el promedio. En este caso vuelve a pasar lo que pasaba antes, que Excel busca alrededor un rango de celdas al que le pueda calcular el promedio cercano y me sugiere ese rango. En este caso coincide con el rango de celdas que yo quiero calcular. Yo quiero calcular el promedio de todos los precios y los precios están entre C2 y C7, que es el rango que tengo acá. Entonces ahí le doy a aceptar y me aparece automáticamente el cálculo del promedio. Repito, por las dudas, lo que vengo diciendo desde que empezamos con esta explicación. Además de la complejidad que teníamos en Word, que lo que aparecía en la pantalla no era lo que aparecía en el papel, acá se agrega que lo que aparece en la celda no es necesariamente lo que va a aparecer en la pantalla, porque en la celda yo puedo tener la fórmula para calcular el promedio, como es en este caso, y lo que yo voy a visualizar, y que tiene sentido que visualice, es el resultado, no la fórmula, sino el resultado de la aplicación de esa función. ¿Está bien? Pasamos al punto 4, ¿sí? En el punto 4 vamos a utilizar otra función nueva, ¿sí? Que se utiliza de la misma manera que las que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Acá nos pide que calculemos el precio máximo o el precio más alto de productos. Para eso vamos a utilizar una función, que es la función max, que esta función sirve justamente para eso, para calcular los valores máximos de un conjunto o rango de celdas. Entonces, siempre lo mismo. Primer cuestión que tengo que hacer, pararme donde quiero el resultado. En este caso, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde quiero que esté el resultado? En la celda C9. Me paro en la celda C9, llamo al asistente de celdas, de funciones, perdón, y ahí voy a buscar la función max, que es la que me está diciendo que sirve para calcular el máximo. Busco la función max, le doy aceptar, y acá voy a completar con el rango de celdas que yo quiero al que le calcule el máximo.
En este caso, Excel busca alrededor y se fija y me sugiere el rango C2, C8. En este caso voy a tener que modificarlo porque yo no quiero que incluya el promedio dentro de los valores máximos, dentro de los valores para calcularle el máximo, sino que lo que quiero que haga es que calcule entre C2 y C7, que es donde está el primer precio y el último precio, ¿sí? Y con eso me da el valor máximo, que es 50. En este caso tenemos 5 valores, podemos verlo de manera rápida y a simple vista. Imagínense que esto es un ejercicio para probar cómo funcionan las fórmulas. La realidad es que cuando nosotros vayamos a hacer un cálculo de este estilo, vamos a tener 2000 productos, por ejemplo, ¿sí? Que les queremos calcular el precio o aplicarle un porcentaje, o 700 alumnos con 50 materias cada uno a los que les queremos calcular el promedio, ¿sí? Es para esos casos en donde tiene sentido utilizar una planilla de cálculo para hacer todos estos cálculos, ¿sí? Estos valores. Bueno, para el precio más barato va a ser exactamente lo mismo, pero nada más que utilizando la función mínimo, ¿sí? Si existe una función max, va a existir una función min que sirve para calcular el mínimo. Me paro en la celda C10, voy a buscar la función min, le voy a dar aceptar, y ahí nuevamente corrijo el rango y le pongo C2, C7 y le doy a aceptar. Y ahí voy a ver, perdón, fíjense que me quedó mal porque puse la función max en lugar de la función min. Corrijo, pongo la función min y ahí me aparece el valor mínimo, que en este caso es 15. Vuelvo a repetir por las dudas. Me paro en la celda vacía, llamo al asistente, busco la función min, elijo aceptar, marco el rango de celdas, que sería C2, C7, le doy a aceptar y ahí me va a aparecer el valor del precio más barato. En este caso es 15. Con esto terminaríamos el ejercicio número 3. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, todo claro. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos con el número 4, ¿sí? Bueno, acá aparecen 3 funciones nuevas, ¿sí? La función contar, la función contará y la función contar punto blanco, ¿sí? Estas 3 funciones, ya, esta es otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Al momento de buscar una función, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la resolución del ejercicio número 4 de la guía de Excel, ¿sí? Primer punto, las funciones tienen que ver, siempre su nombre va a estar hecho de manera intuitiva, o sea que si en este caso estamos hablando de 3 funciones que se llaman contar, contará, contar punto blanco, van a servir para contar alguna cosa, ¿sí? Justamente dentro de un rango de celdas van a contar alguna determinada cosa. El punto número 1 del ejercicio lo que hace entonces tiene que ver con los formatos y demás cosas que vamos a dejarlas de lado, no les vamos a prestar atención, se los dejo para ustedes porque ese es igual que en el Word, como les digo en cada uno de los ejercicios. El punto 2. Calcular la cantidad de celdas con valores, cantidad de celdas con valores, utilizando la fórmula contar en la fila fórmula contar. O sea que me tengo que posicionar acá en la segunda tablita donde dice fórmula contar, en H1, y ahí vamos a hacer referencia a todos los valores que tenemos en esta tabla que está acá, y vamos a aplicar la fórmula contar y a ver qué es lo que nos devuelve, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, lo que hacemos siempre. Voy al asistente, busco la función contar, que es la que me está pidiendo, la elijo,
me fijo qué es lo que dice acá. Dice, cuenta el número de celdas de un rango de celdas que contienen números. O sea, de todas estas celdas que tengo acá, me va a devolver qué cantidad de celdas contienen valores numéricos. ¿Sí? Le doy a aceptar y acá donde dice valor 1 y tengo remarcado para agregar el rango de celdas que quiero calcular, lo que voy a hacer es marcarle el rango que quiero al cual le aplique la función contar, que va a ser A1, 2 puntos, E5. ¿Sí? A1, 2 puntos, E5. Repito, se puede marcar arrastrando el botón del mouse o directamente puedo escribir A1, 2 puntos, E5 y darle Enter después. ¿Sí? Y de esa manera obtener el valor de la cuenta en este caso. Contó la cantidad de valores numéricos. Vamos a verlo. Acá en este caso, a simple vista, lo podemos chequear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores numéricos. Perfecto. ¿Sí? En el punto 3 nos pide calcular la cantidad de celdas no vacías. ¿Sí? Celdas no vacías, que es lo mismo que decir celdas ocupadas. ¿Sí? Para eso, nuevamente, voy a la función, escribo acá en el asistente, contará, le doy al botón ir. Cuando me aparece la función contará, le doy aceptar. Y ahí le voy a volver a agregar el rango de celdas que quiero calcular. En este caso, A1, 2 puntos, E5, como era antes, el mismo de antes. Y ahí le doy a aceptar. Y al igual que antes, me devuelve cuenta las celdas que no están vacías. Podemos chequearlo a simple vista viendo que las que tenemos, vacías son 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Son 25 celdas las que tenemos, por lo cual 20 son las que están ocupadas. Por lo cual está perfecto, hizo bien el cálculo, ¿sí? Entonces, función contar cuenta las celdas que contienen valores numéricos. Función contará cuenta las celdas que están ocupadas o no vacías, digamos. Y así como la función contar contaba valores numéricos, contará contaba celdas ocupadas, la función contar punto blanco va a contar celdas en blanco, celdas vacías, que es lo que me está pidiendo en el punto 4 del ejercicio. Por lo cual, me paro otra vez en el lugar donde quiero el resultado, en la H3, llamo al asistente de función, vengo acá donde dice descripción y voy a escribir contar punto blanco, que es la función que estoy buscando. Le voy a dar a ir, ahí me aparece la función, le doy a aceptar. Una vez que hago eso, marco el rango de celdas que quiero calcular y le doy a aceptar. Y ahí me dice que las celdas vacías efectivamente son 5 como las contamos a simple vista hace un ratito cuando contamos para chequear el valor anterior. Y con eso terminaríamos de calcular lo que nos pide el ejercicio número 4. ¿Alguna pregunta, consulta con respecto a este ejercicio? Si no, avanzamos al que le sigue. Bueno, perfecto, entonces... Una preguntita. ¿Usted para Sí, escucho. calcular el rango de celdas arrastra todo desde el A1 hasta el EJ? Hasta Para el así sea. E5, al E5, ¿sí? E5 que E5, sería, perdón. sí, Sí, sí. Sí, sí, marco, sí. me paro acá, hago clic y después hago clic con el botón izquierdo del mouse y arrastro, igual que como se hacía en el Word para seleccionar. Sí, 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 eso sí. Si yo le marco así, le estoy marcando cuando tengo la función activa, ¿sí? Vamos de vuelta acá, llamo al asistente, yo tengo la función activa, marco. Si me paso de largo, fíjense que marca otro rango distinto. Yo me marco el rango que necesito, que es A1 a 5. Yo podría hacer eso o podría venir
posicionarme directamente acá y escribir A1, 2 puntos, E5 con el teclado, y es exactamente lo mismo. Ah, ok. Si es más, capaz que estés más cómodo hacerlo así, hacerlo así es lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, vamos al último ejercicio entonces. Este es el ejercicio número 5 de la guía de Excel. Vamos a ver qué es lo que nos pide la tabla. Primero, entonces, como les decía antes, analizamos qué información tenemos. Acá tenemos los nombres de un listado de alumnos, las notas de parciales y trabajos prácticos, y lo que nos pide es calcular nota promedio y nota final. ¿Sí? Primer punto del enunciado, nos está pidiendo que apliquemos los formatos. ¿Sí? Obviamos toda esa parte. Pasamos al punto 2. Calcular la nota promedio de cada alumno utilizando la fórmula promedio en la columna nota promedio. Entonces, vamos a calcular el primer valor posicionándonos en la celda E2. Me posiciono en la celda E2. Ahí voy a llamar al asistente y voy a buscar dentro de las funciones que ya tengo acá utilizadas, porque la utilizamos para resolver uno de los ejercicios anteriores, la función promedio. Y ahí vamos a cargarle el rango de celdas que queremos que utilice para calcular el promedio de notas. Fíjense que automáticamente me sugiere el rango B2, 2 puntos D2, porque busca alrededor y encuentra que lo más cercano que tiene para calcular un promedio son estos 3 valores que está acá. Estos 3 valores coinciden con lo que nosotros estamos necesitando, así que le vamos a dar a aceptar, ¿sí? Y ahí automáticamente me aparece el valor de la nota promedio. Para completar el resto de las filas, simplemente lo que tengo que hacer es venir acá donde el cursor se transforma de una crucecita blanca gruesa a una crucecita finita, hacer clic con el botón izquierdo, arrastrar hacia abajo, completar el resto de los valores. Y acá sí vamos a ver algo que tiene que ver con las cuestiones generales del Excel y de formato, que esto es importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta. Si yo hago clic derecho teniendo seleccionado un rango de celda que contiene valores y voy a la opción que dice formato de celdas, ¿sí? Se me va a abrir una ventana flotante, ¿sí? Confírmenme ustedes por favor que la están viendo, que se llama formato de celdas, justamente. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno. Esta solapa flotante o este menú flotante que tenemos, aparecen distintas cosas que tienen que ver con justamente el formato de las celdas, el formato de cada uno de los datos que tenemos contenidos dentro de cada una de las celdas. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la visibilidad de la información, por ejemplo, la alineación. Acá, a diferencia de cómo aparecía en el Excel, como tenemos en el Word, como tenemos distintas dimensiones, ¿sí? Podemos alinearlo de manera horizontal y de manera vertical también, ¿sí? No solamente de manera horizontal como en el Word, sino que acá también podemos alinearlo de manera vertical, ¿sí? En las dos direcciones. A su vez podemos cambiarle la orientación al texto, ¿sí? Por ejemplo acá, ponerlo orientado 90 grados hacia arriba. ¿Se ve cómo aparece acá? En la muestra. Les voy a dar a aceptar para que se vea cómo los cambian los valores. ¿Ven? Otra cosa que tenemos acá es, arriba a la izquierda, seguimos teniendo siempre la solapa de deshacer, para deshacer la última operación que hicimos y volver para atrás tantas veces como necesitemos. Otra manera de acceder a este menú formato de celda es acá. Arriba en la cinta de los iconos, dale al botoncito este que aparece y de esa manera volvemos a desplegar la función formato de celda que teníamos antes. Podemos cambiar el tipo de fuente. Este menú es el mismo que tenemos en el Word, ¿sí?
tipo de fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, tachado, todo lo que veíamos antes se puede cambiar acá. Color, ¿sí? Los bordes se van a aplicar para cada celda en particular o para cada grupo de celdas que yo estoy tocando. Relleno es exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo que me interesa que veamos ahora y que le prestemos atención es esta solapa que dice número, en donde me aparece por defecto, siempre yo acá lo modifiqué a eso, por eso me aparece marcado como número. Por defecto, cada valor, ¿sí? O cada dato que nosotros ingresemos a una celda va a estar categorizado como general, ¿sí? Que es esta primera categoría que nosotros tenemos acá. ¿Qué son las categorías de los datos? Las categorías de los datos son justamente maneras de agrupar la información que nosotros tenemos o de informarle a Excel qué tipo de información estamos ingresando, ¿sí? ¿Qué tipo de información estamos ingresando a ese texto? ¿Sí? Acá estoy leyendo que en el chat me dicen, profe, me fijé y desde PDF no deja copiar. Bueno, quédense tranquilos que ahora, cuando terminamos con esto, bajo el archivo que está en Excel y se lo subo en Word, se lo subo en Word también para que lo puedan copiar directamente, ¿sí? Bueno, retomando esto que estamos viendo ahora, entonces, les decía que las categorías de Excel de los datos lo que hacen es mostrar cómo categorizar, cómo informarle al Excel qué tipo de datos yo le estoy ingresando. Entonces, yo le estoy diciendo específicamente, si elijo moneda, por ejemplo, que los datos que voy a cargar en esa o en ese conjunto de celdas son valores que tienen que ver con valores monetarios. Entonces, por ejemplo, le puedo poner acá que tienen que ver con el peso argentino, ¿sí? Y le va a agregar el signo peso siempre antes de cuando yo cargue el valor numérico. Yo cargo el número y automáticamente le agrega el signo peso delante y el resto de configuraciones que le puedo poner acá, la cantidad de decimales, la cantidad, cómo quiero que me muestre el valor negativo, si quiero que me lo muestre en negro, por ejemplo, en rojo, por ejemplo, o en rojo con el signo menos adelante. Si es una fecha, por ejemplo, ¿sí? El valor que estoy cargando, qué formato quiero que tenga esa fecha que va a tener en esa celda. Si es un porcentaje, ¿sí? O sea, si yo el valor que estoy cargando ahí es un porcentaje, qué cantidad de decimales quiero que tenga ese porcentaje. Si yo le indico que ese valor es un porcentaje, vamos a ver después que yo directamente al multiplicarlo por otro valor, lo que va a hacer es, no me va a calcular la multiplicación, sino que me va a calcular el porcentaje. Porque lo que entiende es que al multiplicar este valor que está en esta celda, indicado como porcentaje, contra otro valor, lo que yo quiero es que se calcule ese porcentaje, ¿sí? Entonces tengo cierto tipo de ventajas al definirle el formato correcto, ¿sí? La categoría correcta al dato que yo estoy cargando en este rango de celdas o en esta celda puntual. En este caso, yo lo que les quiero mostrar, ¿sí? Es en la categoría número, cómo puedo agregarle decimales o sacarle decimales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá le voy a poner que tenga 3 decimales. En este caso, le voy a agregar un decimal más, ¿sí? Y por ejemplo, otra cosa que podría marcarle es que utilice el punto como separador de miles, ¿sí? En este caso no me va a servir porque son números chiquitos, pero si tuviera números mayores a 1000, me lo va a marcar con el punto como separador de miles, ¿sí? Entonces le vamos a elegir esta cantidad, la cantidad de decimales número 3, ¿sí? Le damos a aceptar y fíjense que automáticamente me agregó la cantidad de decimales que yo quería, ¿sí? En este caso, todo eso que aparece dentro de esta solapa número, dentro del menú formato de celdas, aparece acá en la cinta de iconos con cada uno de estos botones que tenemos acá, ¿se ve?
el icono para sacarle decimales, el icono para agregarle, el icono que indica que es porcentaje, el icono que es moneda, ¿sí? Lo mismo pasa con la solapa alineación. La solapa alineación, que es esto que tenemos acá, es exactamente todo esto que tenemos acá en estos botones. La solapa fuente va a ser todo esto que aparece acá, ¿se ve? Bueno, lo mismo con la solapa celdas, con la solapa estilos que tenemos acá. Son todas las cosas que están concentradas acá dentro de este menú formato de celda, ¿sí? Bueno, entonces calculamos el promedio. Ahora vamos a calcular el otro punto que nos pide, que es que redondeemos los valores, ¿sí? Y acá tenemos que recordar qué es redondear en matemática. En matemática redondear es cuando un número es un número que tiene una parte decimal, esa parte decimal se redondea. Si es mayor que 0,5, o sea, como en el segundo caso, en este caso, que es 8,667, tendríamos que redondear a 9. En este caso, o sea, el valor mayor siguiente sería cuando pasa el 0,5, ¿sí? Cuando estamos de 0,5 hacia abajo, o sea, de la mitad hacia abajo, lo redondeamos hacia el número inmediatamente siguiente inferior. En este caso sería 4, ¿sí? O sea que acá redondear sería llevarlo a 4, acá redondear sería llevarlo a 9, ¿sí? Bueno, entonces me posiciono en el lugar donde quiero el primer valor, me paro en el asistente y voy a elegir la función redondear, que es la que necesito utilizar ahora. Le doy a ir, elijo la función redondear, aprieto el botón aceptar, y acá le voy a marcar cuál es la celda que quiero que redondee, en este caso la E2. Y le voy a decir qué cantidad de decimales quiero que tenga. En este caso quiero que tenga 0 decimales, ¿sí? Y le voy a dar aceptar. Y ahí me va a redondear efectivamente como dijimos antes. En este caso lo va a llevar al número 4 para completar el resto de los valores, arrastro hacia abajo y lo redondea, en el caso de abajo, hacia el valor siguiente, lo mismo los otros, ¿sí? Hace el redondeo del valor. Fíjense que haya redondeado no significa que haya dejado de mostrar la cantidad de decimales que tenía configurada esta celda para mostrar, ¿sí? O sea, me redondea el número a ningún decimal, pero me sigue mostrando la cantidad de decimales que tiene configurado. Si yo quisiera sacársela esta cantidad de decimales, lo que tendría que hacer sería pintar todo esto y marcar acá el botón este que dice disminuir decimales y sacárselos directamente. Y de esa manera tendría el número redondeado sin ningún decimal mostrado, ¿sí? Bueno, hasta acá, entonces, tenemos la resolución del ejercicio número 5. ¿Alguna duda, pregunta, consulta que me quieran hacer con respecto a este ejercicio? No, todo claro. Bueno, perfecto, entonces. Pasos a seguir y recomendaciones. Recomendaciones. Yo ahora, en los próximos días, en lo que queda del día de hoy, o mañana, o bueno, de acá al fin de semana, denme ese pequeño changüí, ¿sí? De acá al fin de semana les voy a subir la clase nueva. Ahí te contesto, Rosario. Ahí te contesto lo que me acabas de preguntar. Vuelvo a repetir, entonces, se perdió con el tema de los decimales. ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo saqué? Selecciono las celdas que tienen o a la que quiero aplicarle el cambio y vengo acá y dentro de la solapa numerito o número, ¿sí? Acá dentro de los botones,
dentro de la cinta de botones que dice número, si dejo el botón del mouse quieto, ahí me dice aumentar decimales, este que está acá, y disminuir decimales, este otro que está acá. Aprieto 2 veces y lo dejo sin ningún decimal, ¿sí? Si quisiera agregarle más decimales, agrego hacia el otro lado, así saco. ¿Está bien? Bueno, entonces vuelvo a repetir lo que les estaba diciendo. Recomendación, practiquen, chicos, chicas. Agarren un Excel nuevo y vuelvan a repetir los ejercicios que acabamos de hacer, ¿sí? Traten de hacerlos. Si no entienden algo, me lo consultan a través de los distintos medios, ¿sí? Me mandan un mail, me mandan una consulta ¿cómo se llama? Al chat del campus, me mandan una consulta al foro, ¿sí? Yo se la voy a responder. Si no, buscan en internet, en YouTube o en Google, ponen lo que no les sale y les van a aparecer cientos de videos explicando cómo hacer eso que no les sale. La semana que viene ya vamos a complejizar un poco más esto, ¿sí? Vamos a empezar a ver la función sí, ¿sí? Que es la función condicional. Y otras funciones que tienen que ver con cosas derivadas de esta función sí. Por lo cual, les recomiendo que practiquen para no olvidarse de una clase a la otra y que miren los videitos antes de venir a la tutoría, ¿sí? Porque eso les va a hacer ya ir entrando en tema a lo que estamos viendo en esa tutoría, ¿sí? Y no llegar, digamos, solamente esperando la explicación, sino habiéndose anticipado y tratando de entenderlos ustedes, es como más fácil el proceso, ¿sí? Otra cosa que les recomiendo es que no dejen acumular cosas, ¿sí? O sea, que practiquen y traten de ir llevando al día todo esto y tratando de, si no entienden, preguntarme y tratar de sacarse la duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les dije, se empieza a complejizar y cada vez va a ser un poquito más difícil, ¿sí? No es algo que es inentendible, de hecho es entendible, lo que sí es, ustedes mismos, ténganse paciencia ustedes mismos porque es una manera de pensar totalmente distinta el Excel. Entonces, es muy probable que les cueste al principio, sobre todo con lo que vamos a ver la próxima clase, que es el tema de la función condicional, y lo que vamos a ver la otra clase, que tiene que ver con buscar información utilizando una función, ¿sí? Nada más, es eso, es practicar, hacer los ejercicios y preguntar si hay algo que no entienden, ¿sí? Si hacen eso, no van a tener problema porque lo que les voy a tomar lo voy a sacar de este grupo de ejercicios, ¿sí? O sea, les voy a tomar ejercicios que incluyan funciones que estamos viendo ahora acá, por lo cual no van a tener problemas, ¿sí?